Hola a todos, buen día y bienvenidos a nuestra Open Session de hoy. En esta sesión hablaremos sobre UX Analytics, el mejor amigo de las decisiones objetivas, una aproximación a cómo incorporar la analítica digital para acercarse más al comportamiento del usuario, definir hipótesis con base en ello y establecer posibles mejoras para implementación o experimentación. Asimismo, buscaremos entender un posible framework de medición de KPIs que permitan llevar control sobre el desempeño de un activo digital bajo la perspectiva de experiencias de uso. Les cuento un poco más de nuestros panelistas de hoy. Juan Carlos Bustamante, director de Multiplica Colombia, diseñador gráfico con más de 20 años de experiencia en el medio digital, enfocado a la definición de experiencias de uso en activos digitales y a la investigación de los comportamientos del usuario para establecer procesos óptimos de conversión. Con formación académica en analítica web y multidispositivo, certificado en Google Analytics Individual Qualification, con especialización en marketing digital, interacción humano-computador de San Diego University y Service Design de Nielsen Norman Group. Jenny Ibarra es Senior Digital Analytics Consultant, profesional en publicidad y mercadeo, máster en analítica web y multidispositivo de la Universidad de Barcelona. Con 8 años de experiencia, Jenny lidera el equipo de Metriplica Bogotá. Actualmente apoya todo lo relacionado al análisis de indicadores de negocio. Sus actividades diarias se basan en identificar soluciones de mejora para los activos digitales, teniendo siempre como punto de partida el comportamiento y la capacidad de respuesta del usuario. Les recuerdo que al final tendremos un espacio habilitado para sus preguntas y que próximamente estaremos compartiendo las memorias de la sesión. Sin más preámbulos, los dejo con Juan Carlos y Jenny. Bienvenidos. Hola, buenos días. Gracias, Kelly. Hola, Jan. Hola, buenos días a todos. Y bueno, muy bien. Ya, pues como lo comentó Kelly, la idea es que tengamos un rato para hablar acerca de la importancia del UX Analytics dentro de los procesos iterativos de todo producto digital. Cómo sortearlo y cómo se diría, surfeamos la ola de cara a las decisiones que hay que tomar en el día a día de los productos. Básicamente nuestra agenda va a estar dividida en 4 puntos. Vamos a hablar sobre el gran reto que tenemos alrededor de las decisiones consistentes y sustentables. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y es qué deberíamos tener en cuenta como para poder realizar un proceso en el que el UX Analytics interviene y agrega valor. Luego hablaremos ya de cómo es el escenario práctico, las diferentes métricas que podrían llegar a tenerse en cuenta en los diferentes escenarios de medición y pues su correspondiente, digamos que aproximación a uno de los frameworks con los que hemos trabajado y que vale la pena tener en cuenta. Y al final pues unas conclusiones a grosso modo de lo que consideramos importante alrededor de este tema. Entonces, bueno, el gran reto, definitivamente el tomar decisiones mucho más consensuadas y mucho más consistentes de acuerdo a lo que sucede en el día a día de los productos. ¿A qué decisiones nos enfrentamos en el ámbito digital? Por un lado, pues a crear un producto nuevo o potenciar uno existente, es una de las grandes preguntas a las que nos vemos abocados en la mayoría de los casos. Entonces, una de las grandes decisiones es saber por cuál camino irse y que sea, pues, por supuesto, eficiente y menos costoso. Por otro lado, la priorización del backlog o definir un roadmap que pueda ayudar a garantizar la funcionalidad y la diferenciación. De otra parte, sacar adelante un nuevo feature o incluso dar de baja a otro, es otra de las grandes decisiones a las que uno se enfrenta en un producto. Y por otra parte, determinar si hay un presupuesto de cara a los posibles riesgos que puedan existir al hacer un cambio, ¿sí? Entonces, estos son algunas de las muchas inquietudes que pueden llegar a darse y decisiones que hay que entrar a tomar, algunas con más urgencia que otras, pero que definitivamente necesitan información válida y sobre todo muy objetiva para saber por dónde abordarlo.
tengo es una duda. Yo estoy viendo un pedacito de la pantalla, no sé si ustedes lo están viendo completo, no sé si alguien me puede confirmar. Yo la ¿Sí? veo perfecta, Juan. Yo ¿Sí? creo que todos la estamos Listo, viendo. listo, dale. Pero no, me dicen que sí ¿Sí se ve, que sí se está ve cortada? cortada, que se ve Dale. cortada. Vale, entonces denme un segundito y ya miramos qué fue lo que pasó. Vamos a ver si es este tema. Ya sé qué pasó. Listo, ahora sí, perdón. Ahora Estaba sí, activado el tema. perfecto. Perfecto, listo. Bueno, ¿cuál sería entonces la fórmula perfecta a la hora de tomar una decisión? Pues tener en cuenta lo que el negocio quiere y lo que el usuario está esperando. Entonces, lo ideal es buscar un balance entre esos dos puntos, que son al cual más de válidos y al cual más de importantes. No pesa uno más que otro, la verdad, y esa suele ser una de las grandes discusiones alrededor de los productos digitales. Ambas son importantes. Aquí lo importante es, al final de cuentas, poder satisfacer al usuario, cumplir con los mínimos de experiencia que el producto debe ofrecer y, por supuesto, detectar oportunidades. ¿Cuáles suelen ser los criterios más utilizados al momento de tomar una decisión? Esto moviéndonos entre los dos espectros de la eficiencia y la calidad. Por lo general, y en el día a día de los productos, siempre va a haber un factor tiempo que va a jugar en contra. Son quizás más las veces en las que es más urgente que el tiempo que sea generoso para resolver cualquier tipo de situación. Pero bueno, ¿qué criterios por lo general utilizan las empresas o los negocios detrás de un producto digital? Por supuesto, los costos, y esto llevado a todo nivel, el costo en tiempo invertido por parte de los recursos que intervienen en el producto, el costo en plataforma o infraestructura, lo que se deja de ganar por no hacer una mejora. Todo el tema de costos puede estar en un amplio rango. Obviamente lo que tiene que ver ya con ganancias, cuánto más puedo yo estar percibiendo de ingresos si ejecuto o tomo una decisión acertada, las implicaciones que hay alrededor de ello, que por lo general tiene que ver mucho con todos los procesos que se surten dentro de los negocios. Esto sobre todo en aquellos productos digitales que no son 100% nativos, sino que de hecho son fruto de una evolución de un producto quizás análogo. Y algunos otros criterios que son quizás menos frecuentes, pero tampoco menos importantes, que es el tema de los recursos, con quienes se cuenta, todo lo que tiene que ver ya con capacidad de la infraestructura, las dependencias que hay a lo largo del proceso que tiene que ver dentro del producto, el time to market, por supuesto, y es qué tan rápido puedo estar yo en producción y generar una ventaja competitiva, el impacto o la urgencia con la que se deba hacer alguna mejora o precisamente justamente la diferenciación o ese margen que se va estableciendo de diferencia con respecto a la competencia. Al final de cuentas, y si me lo preguntan a mí como UX Practitioner, creo que el objetivo es tener un puesto en la mesa de decisiones. Y esto suena obvio, pero no siempre es tan obvio. Por lo general, las decisiones terminan tomándose en un nivel mucho más alto y lo ideal es empezar a ganarse ese puesto de consideración a la toma de las decisiones. Y eso se puede hacer con 3 puntos que veo yo. Uno, ofreciendo información muy relevante, y cuando digo muy relevante es que realmente aporte y que sea de valor y que quizás el resto del negocio no la tiene mapeada. Administrando el conocimiento del usuario y del contexto, esto también es muy importante y ya lo vamos a ver más adelante, y es qué tan presente mantengo yo al usuario dentro de esa mesa de decisión, el conocimiento que hay de él y del contexto que lo rodea, ya sea como escenario particular del usuario o ya sea como mercado. Y siendo también una fuente de ideas y alternativas. Creo que esa también es una muy buena manera de ganarse una silla en esa mesa, y es proponiendo, siendo muy propositivos y aportando desde lo que la información permite hacer. Poniendo las cartas ya sobre la mesa, y es qué deberíamos tener en cuenta y qué deberíamos entrar a contemplar
dentro de un proceso de toma de decisión basado en información. Lo primero, por supuesto, es dominar todo lo que podemos saber y entender tanto del producto como del usuario, ¿sí? Y esto se hace en dos perspectivas. La perspectiva cuantitativa, que básicamente define de cara al usuario es qué es lo que hace, y la cualitativa, que de cara al usuario define por qué lo hace, ¿sí? Y cuando logramos la conjunción de esas dos perspectivas, pues realmente estamos obteniendo información e insights muy de valor que ayudan justamente en la toma de decisiones, como lo estábamos viendo hace un momento. Del lado cuantitativo, pues por supuesto, teniendo muy clara la estrategia de medición, habiendo identificado los KPIs que van a intervenir dentro del proceso, teniendo por supuesto un muy buen proceso de implementación y estar seguros de que la medición técnicamente se está llevando a cabo de manera correcta y por supuesto también contando con las herramientas idóneas que pueden variar de acuerdo a la necesidad y expectativa del negocio. Y del lado cualitativo, por supuesto, pues toda la información que se puede recoger a partir del desk research, del user research, de todo el tema que involucra el testeo de usuarios y los insights que se recogen de ahí. Por supuesto, la observación permanente, que suele ser uno de los puntos más subestimados dentro de la recolección de información cualitativa y que es bien importante. Y sobre todo teniendo pues un repositorio de información, un repositorio que no sea solamente de acceso para el equipo UX, sino por supuesto para todo el equipo de producto. Todo el mundo debería tener acceso a ello. A lo que queremos llegar básicamente es que desde cada una de las orillas, desde la cualitativa o desde la cuantitativa, podrán salir preguntas que quizás desde la orilla opuesta, y no por opuesta digo que sea diferente en términos de alcance, va a poder resolver. Por lo general, después de un análisis de información cuantitativa, saldrán muchas dudas que desde el cualitativo se podrán responder y viceversa. Y ese es el approach con el que debería estar surtiéndose todo este ejercicio. Es un binomio constante que debe estar presente en la mesa de todos los equipos de producto digital. ¿Qué le puede llegar a aportar la información cualitativa? Básicamente 3 puntos: tener referencia directa al o los usuarios del producto o servicio, y aquí hago la diferencia de uno o varios. Por lo general son varios, pero dependiendo la dimensión también del producto puede ser solamente un tipo de usuario en particular. Aquí estoy hablando justamente de esa identificación de arquetipos o protopersonas que identifiquen a ese usuario. El mapeo de las expectativas más comunes y relevantes justamente de esos usuarios, y eso logrado también con artefactos como mapas de empatía o mapas de experiencia. O también el mapeo de lo que podrían ser pain points o por el contrario triggers que sean de alto valor de cara a lo que sabemos del usuario, que se pueden identificar también en otro tipo de artefactos típicos del ejercicio de investigación de usuarios, como es el User Journey, el Customer Journey o incluso un Service Blueprint. Es muy importante decir y destacar que esto está enmarcado dentro de lo que es la investigación y la observación permanente. Al final de cuentas, se trata de poder identificar todos los pasos por los que debe pasar, valga la redundancia, el usuario dentro del proceso que involucra el Customer Journey. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que no son solamente los puntos de contacto que tienen que ver con interfaz, sino en general de la experiencia, de punta a punta. Por ejemplo, en un retail, desde el momento en que el usuario siente la iniciativa a comprar algo, todo el proceso que se surte antes de llegar a la tienda, ya luego dentro de la tienda y posterior a lo que sucede a la compra, que es ya todo el proceso de despacho, de recibo del pedido o incluso devolución o reclamación. Eso hace parte de la experiencia. El usuario, como ustedes ya bien lo saben, tiende a calificar la experiencia es con base en todo ese sitio. Esa es la palabra, Jenny. Bueno, hablando un poco de esa importancia de unir los dos ámbitos cuantitativos, el cuantitativo y el cualitativo,
nos encontramos en una creencia hacia el campo de la analítica, donde encontramos que el mayor enfoque está dado siempre en que el análisis y la analítica esté ligada siempre a un monitoreo, a un control de indicadores y que esos indicadores se reflejen siempre pues en el comportamiento de un número, en la baja, en la caída, etcétera. Pero siempre nosotros cuando aterrizamos nuestro proceso de análisis y todo el proceso de analítica que hacemos desde la visualización de todo el campo y de todo el proceso de análisis, siempre partimos en abrir ese campo y en lograr que el cliente entienda que el nivel del negocio se amplía en la medida en la que la analítica se convierte en un aliado también para empezar a tomar esas decisiones y se convierte también en un aliado de diferentes procesos. Por eso siempre nosotros definimos nuestro proceso en una forma lineal, pero esa línea siempre va en crecimiento porque eso es lo que esperamos desde la analítica y desde nuestros procesos, que desde lo básico y desde el punto de partida se empiece a tener un crecimiento y un incremento del aprovechamiento de la data dentro del negocio. Siempre partimos con una identificación de cómo está el cliente, cómo está el mercado, cuál es la situación actual del activo digital. Muchas veces también compartimos información sobre qué piensa el usuario sobre el negocio actualmente, para así poder anclar esa situación actual a una estrategia que esté ligada a las necesidades que tiene realmente el negocio y alcanzar esos objetivos que también están planteados. Nuestros planes de medición y nuestro proceso de medición siempre van clavado a una estrategia y busca que ese camino hacia el análisis siempre esté en pro de alcanzar algunos objetivos que ya se tienen definidos previamente con el negocio. Obviamente, dentro del proceso vamos a encontrar también el control cotidiano y seguimiento diario que se le hacen a los indicadores que se definen, porque básicamente esa es la razón de ser de la analítica, poder también permitir monitorear y llevar un control y seguimiento de indicadores. Y eso pues lo hacemos siempre centralizando la información en un dashboard, en un tablero que le permita pues tener como ese repositorio de información para que hagan una revisión diaria de esos indicadores. Pero dentro de ese proceso nosotros siempre hacemos una división que no quiere decir que se parta el proceso en dos, porque es un proceso continuo, pero sí vemos como una etapa de avance que nosotros ya empezamos a identificar también como trabajos para una analítica avanzada, en donde empezamos a proyectar, empezamos a que se empiece a proyectar la analítica como un punto de partida para las tomas de decisiones del negocio y poder así empezar a identificar, detectar oportunidades que permitan que nos podamos anticipar a lo que el usuario está buscando dentro de nuestros activos digitales. ¿Puedes continuar, Juan? ¿Cómo hacemos nosotros para darle valor a esos datos y a esa información que tenemos? Básicamente nosotros siempre tenemos un punto de partida que, como se los estaba indicando, siempre partimos de un tema estratégico y de un análisis de tener fundamentada toda la medición y que todos los datos que estemos realmente analizando dentro de nuestro sitio estén fundamentados realmente en la raíz del negocio. Ese punto de partida estratégico siempre lo tenemos definido con unos puntos claros de conocimiento de negocio. Entonces es ahí donde entramos nosotros a interactuar para empezar a definir a dónde quiere ir el negocio, qué espera realmente el negocio entender con los datos que se están capturando, qué microacciones de los activos digitales hay que analizar y hay que revisar y monitorear para poder alcanzar un macro objetivo del sitio. Entonces, si estamos hablando de un sitio e-commerce, cuáles son los procesos que debo identificar y las acciones que debo monitorear para que realmente se genere una conversión. Y finalmente, ¿qué necesito saber para que mi negocio crezca y mi negocio realmente pues muestre un potencial de incremento? Esos pasos están ligados a un proceso que nosotros definimos siempre, en el que el confiar en los datos empieza a ser el punto de partida para tener como una estabilidad y una razón para empezar a apoyar la toma de decisiones.
empezar a confiar en los datos que tengo en mi herramienta de analytics, empezar a estabilizar esa información, entender que esos datos siempre tienen que estar cuestionando, siempre tienen que estar respondiendo unos cuestionamientos claros de para qué o por qué existen, cuánto tiempo, cuándo se generan, etcétera. Empezar a abrirnos el camino de entender que el análisis va más allá de ver un número, entonces identificar que el proceso ya va más allá de monitorear un dashboard diario, de ver si el número bajó, si el número disminuyó. Entonces, en el momento en el que como analista empiezas a abrirte el camino de identificar otras puertas para apoyar, que te puedes apoyar en la analítica, empiezas a abrir muchos más caminos en cuanto al aprovechamiento de los datos. ¿Cuándo empiezas a identificar que estás generando un aprovechamiento de esos datos? Cuando esa información se empieza a convertir en insight. Esos insights hay que tener claro que un insight nunca va a ser la explicación a un número que tienes dentro de tu herramienta o que tienes dentro de tus tableros de mando. El insight siempre va a ir mucho más ligado al tema cualitativo porque es el que te va a presentar el camino para poder identificar una solución a un problema que se evidencie dentro de nuestro activo digital. Una vez nosotros empezamos a entender un poco la analítica como un soporte también de análisis de información, más allá que de control y de análisis de resultados, porque siempre ligamos mucho la analítica a monitorear simplemente un resultado, y también tenemos que tener presente que de ahí podemos partir a tomar decisiones para empezar a hacer otras actividades de accionables para nuestros activos digitales. Tenemos que tener siempre claro que ese análisis tiene que tener un aterrizaje y tiene que tener una definición clara. Esta definición tiene que estar siempre ligada a que estemos respondiendo preguntas de negocio. O sea, no podemos empezar a basar nuestra información sin un centro, sin tener claro a qué espera llegar el negocio con estas respuestas que estamos dando. Siempre tenemos que tener claro que esos insights y esos caminos que vamos a tomar para mejorar o optimizar nuestros activos digitales tienen que estar encaminados a alcanzar macroobjetivos del sitio o microobjetivos del sitio. Tener en cuenta que esas respuestas que vamos a dar tienen que estar respondiendo unas expectativas de valor y que finalmente se van a convertir en indicadores de éxito para nuestro proceso. ¿Cómo puedo empezar a aprovechar los datos más allá de un monitoreo? Entendiendo y dando respuestas a procesos claves que se pueden dar dentro del sitio. Entonces, esos procesos se pueden convertir en acciones en cuanto yo empiece a analizar el tema de adquisición de mi sitio, de interacciones, de activación, de conversiones, de cómo retener usuarios, de atribuciones. Ahí voy a empezar a darle un camino mucho más amplio a la analítica para poder apoyarme en otras áreas, para poder darle bases también a otras áreas. Como decía Juan, muchas veces los datos los utilizamos después y los estamos utilizando también antes, entonces estamos dando como un proceso en el que estamos trabajando una continuidad y en la que estamos trabajando pues un ciclo de trabajo continuo, tanto en las acciones como en los análisis. Entonces, esos accionables pueden estar enfocados en diferentes áreas, dando paso a accionables como pruebas A/B, personalizaciones de contenido, utilizarlo para mejoras de usabilidad o también para empezar a implementar temas ya de analítica avanzada haciendo uso de la Big Data, uniendo también ya otras fuentes para análisis de datos. ¿Puedes continuar, Juan? Algunas definiciones que me permiten entender que estoy ya en un punto de análisis mucho más amplio que el de un simple monitoreo, es cuando empiezo a entender procesos y empiezo a identificar, entender comportamientos de mis activos digitales diferentes. Uno de ellos es entender, por ejemplo, empezar a usar la data para empezar a analizar comportamientos del usuario, entender qué pasa con su navegación, empezar a identificar si lo que tengo como expectativa frente a lo que espero que haga el usuario, realmente los datos y la
las navegaciones, los flujos de navegación, me están mostrando que es un comportamiento que está teniendo realmente el usuario. Eso me va a permitir empezar a dar bases también para que se puedan dar unas ideas de optimización de procesos de navegación del sitio, e igualmente pues también empezar a definir unas audiencias a donde tengo que apuntar para que finalmente se cumplan mis objetivos. Siguiente. Para entender si el contenido de mi sitio está siendo efectivo o no está siendo del todo efectivo. Aquí vamos muy ligados también a temas de optimización en cuanto a empezar a evaluar, unir herramientas en las que permita entender el comportamiento de navegación del usuario, por ejemplo, con mapas de calor, etcétera, pero también lo voy a poder analizar con interacciones en los espacios internos que hay en mi sitio, definiciones de los procesos y empezar a darle valor a esa información tomando decisiones en cuanto a los rendimientos de los espacios que hay en mi sitio. Es necesario tener ese espacio, es necesario tener ese tipo de banners, qué comunicación debo tener en esos espacios, dónde se puede estar quebrando la experiencia del usuario dentro de los procesos que necesito que realice el usuario para poder empezar a tomar decisiones frente a esos procesos. Y finalmente, pues también voy a apoyar una personalización de contenido de diferentes escalas, o sea, voy a empezar a mostrarle cosas de interés al usuario ya con esas audiencias que también estoy definiendo y que les comenté anteriormente. Es importante entender que la analítica y como todo proceso dentro de esto puede ir anclado a todas las áreas, o sea, la analítica no solo tiene que ir ligada a ofrecer información, sino que también puede ser un ancla para empezar a unir con otras áreas. Entonces, podemos darle valor en el momento en el que para el área comercial los datos y los análisis que estemos sacando les permitan empezar a entender cuáles son los rendimientos de productos, de servicios y poder tomar decisiones en cuanto a estrategias comerciales. Para el área de marketing, cuando se identifique qué intereses son los que necesitan, en los que necesitan hacer mayor fuerza para sacar los esfuerzos dentro del proceso de marketing, de campañas, etcétera. Y también entender, por ejemplo, que dentro de los datos podemos empezar apoyar al equipo de optimización, al equipo de usabilidad y a todos los equipos que están pensando en siempre estar como en el proceso de mejoras dentro del sitio. Podemos empezarlos a que con los datos tengan una base para la construcción de hipótesis y puedan iniciar pues todos los procesos de optimización. Vale. Además del dominio de la información, que era como nuestro mínimo número 1 que habíamos mencionado, desde lo cualitativo y lo cuantitativo, hay un tema relacionado con la implementación. Jen, perdón que me salté y me metí acá. No te preocupes. No te preocupes. Igualmente, para que podamos definir todo el proceso de medición, es importante, uno de los primeros pasos es importante que confiemos en la información que tenemos. Esto es un proceso que no es de una sola vez, o sea, sabemos que instalar una herramienta de analítica y empezar a hacer el monitoreo de un activo digital puede ser un proceso que arranca con la instalación de la herramienta y posteriormente ya se empieza con la captura de información, pero no se debe quedar pues en este paso. Entonces, lo primero que debemos asegurar es que tengamos datos, eso se hace mediante la instalación, pues tener una herramienta de medición confiable, que esté obviamente todo dimensionado a un alcance y estrategia de medición. Esto es súper clave dentro de todos nuestros procesos. No es medir por medir, sino que todo esté ligado a una estrategia de negocio y que lo que estamos monitoreando nos permita realmente tomar decisiones claves para el crecimiento de nuestro mundo digital, en el mundo digital. Identificar un contexto técnico, entonces muchas veces nos abrimos campo a que queremos mucho y hay una lista de pedidos grandísima, pero hay que empezar a limitar esa lista a lo que realmente se necesita y a lo que realmente está disponible y lo que podemos hacer
pues con la situación que tenemos actualmente de los activos digitales. La definición de la herramienta, esto es algo mucho más amplio, o sea, hay muchos lineamientos para escoger una herramienta de analítica. Está el tema pues de costos, hay herramientas que pues si hay una carga de tráfico mucho más pequeña o una carga de datos mucho más pequeña, pueden ser hasta gratuitas. Pero acá lo más importante es que realmente esa herramienta empiece a ser clave dentro de un proceso diario de análisis de información y que de ahí puedan partir pues a sacarle el provecho a toda la información. Y finalmente, entender que sin un plan de medición no hay una razón de ser del análisis, de la analítica, de los datos. Siempre el plan de medición va a darnos las luces para poder tener la información clave y empezar a definir un alcance de hasta dónde quiero que mis datos me permitan ampliar la visión de lo que está pasando pues, en mi entorno digital. Súper, ahora sí, perdón. El tercero de los mínimos que les queremos proponer es justamente el planteamiento de hipótesis, pero hipótesis que realmente agreguen valor. 4 características de las múltiples que tienen las hipótesis las planteamos y las exponemos acá. La primera, por supuesto, que sean objetivas, que traten de contemplar todos los frentes y que en ese orden de ideas se planteen desde un punto de vista lo más certero posible e incluso basado en información muy concreta y no en intuición. Por otro lado, que sean hipótesis que permitan experimentar con ellas, que sean experimentales, que se pueda jugar con el planteamiento que se está haciendo, que se puedan incluso formular diferentes alternativas para validarlas o refutarlas. Con esto el tercer punto o la tercera característica, y es que sean comprobables, justamente que cuenten con la capacidad de que con la información que se puede recoger, se pueden o validar o se pueden refutar. Esto teniendo en cuenta que si de tener información certera que lleve a decisiones objetivas, es muy importante que estas hipótesis que se planteen sean de fácil interpretación y de fácil comprobación. Y por último, pues que sean generales, evitar las hipótesis que vayan a ser demasiado específicas. Esto pues obviamente también dependiendo del contexto y dependiendo de lo que se esté queriendo revisar o evaluar. Sin embargo, algo bien importante en una hipótesis como para que pueda amparar datos que sirvan para entender un mejor contexto es que traten de agrupar un contexto mayor al que pueda ser una particularidad o algo muy específico que pueda existir alrededor de la hipótesis. En esto yo hago más énfasis porque encuentro dentro del ejercicio de UX que es de lo más complicado de hacer, al menos a mí me tomó tiempo entenderlo y sobre todo tener el criterio como para filtrar y segmentar un buen pool de hipótesis. Cuarto, tener un plan de trabajo, básicamente, y eso pues definiendo qué se observa y decidiendo bajo qué modelo hacerlo, teniendo siempre muy presente el objetivo. ¿Sí? Todo plan tiene un objetivo, por supuesto, todo plan tiene una manera de ejecutarse, habrá unos objetivos generales, unos específicos, etcétera, pero debe haber un ordenamiento de acuerdo a lo que se quiere buscar y se debe lograr. Básicamente, dentro de, digamos que el flujo que se da en este tipo de planes es que a partir de la hipótesis yo pongo sobre la mesa una serie de puntos que se puedan entrar a analizar y sobre esas opciones quedarse con el punto que mayor observancia pueda generar, que quizás pueda recoger la información de mayor valor o de mayor interés. Y ya sobre eso entender cuál va a ser el método por el cual se va a hacer la medición. Si se va a hacer directamente en procesos que tienen ya contacto directo con el usuario o procesos que están muy volcados hacia lo que es la investigación de usuario, o por el contrario, métodos de observación ya
genérica y recogida en una mayor dimensión, como es lo que ofrecen obviamente las herramientas de analítica como Google o Adobe. Siempre aquí el truco es tener, o no el truco, sino tal vez el punto más importante es tener en cuenta el objetivo que se quiere cumplir. Y lo menciono porque también suele ser uno de los grandes frenos en este tipo de procesos el perder el foco hacia lo que se quiere observar, hacia lo que se quiere lograr, a lo que se quiere dilucidar. Y eso termina generando, pues obviamente, un desgaste de tiempo al haber escogido mal un método o al haber aplicado mal una técnica, etc. Ya poniéndonos manos a la obra y ya ejecutando todo esto que hemos dicho anteriormente como mínimos que deben entrar a aplicarse, pues lo primero es que desde Multiplica estamos convencidos que se logran mejores objetivos, como mencionábamos arriba, cuando se junta la información cualitativa y la cuantitativa. La Quanti, pues muy lograda desde todo lo que tiene que ver con Digital Analytics para entender lo que el usuario hace y a partir de la investigación, tanto del usuario como del cliente, básicamente para entender lo que el usuario está necesitando, lo que lo está frustrando y las razones que hacen que abandone. Esto me lleva a hacer un listado o a proponer, o nos lleva a proponer un listado de métricas que podrían llegar a tenerse en cuenta. Y aquí vale la pena hacer varias aclaraciones antes como de entrar en este detalle. El primero, que obviamente esto es tan amplio y tan largo como se quiera, definitivamente una de las grandes ventajas que tiene toda esta aplicación de técnicas es que hay de dónde escoger. Quizás hay mucho y eso es lo que lo hace tan complejo a veces de aplicarlo. Nosotros desde Multiplica estamos justamente ansiosos de precisamente participar en proyectos donde, y nos gusta participar de ese tipo de proyectos donde se pueden mezclar todas estas técnicas, o por lo menos las más importantes y las más relevantes, que permiten recabar información de usuario que se puedan utilizar en un proceso iterativo. Acá tenemos diferenciados, digamos, dos bloques dentro de la inmensa posibilidad que hay, que tienen que ver con las métricas asociadas a rendimiento, las que pueden llegar a darnos una visión de cuáles son las preferencias del usuario y también algunas otras posibilidades de medición asociadas hacia la parte comportamental y psicológica del usuario. Eso en lo que tiene que ver en el aspecto del user research. Y ya en lo que tiene que ver en métricas aplicadas a la medición a partir de herramientas que nos permiten tener cifras mucho mayores y nos permiten tener muestras que realmente generan unas conclusiones mucho más objetivas, que para este caso quisimos tener en cuenta el framework HEART que propuso Google y que es el que aplica en la gran mayoría de sus productos. Es también importante aclarar y destacar que digamos que hay varios planos de entendimiento de estas métricas. Hay unos planos de observación y de investigación que son los que en UX solemos darle mayor relevancia. Hay un plano estadístico que puede ya ser el más complejo y seguramente el que debe ser aplicado en escenarios mucho más complejos, sobre todo en aquellos productos en los que se mezclan demasiadas variables como tipos de usuarios, complejidades de negocio, reglas de negocio, etc. Otra de los grandes retos que hay alrededor del uso y la aplicación de estas métricas tiene que ver también con la relatividad que puede entrar a jugar dentro de la lectura de cada una de ellas. Aquí lo importante obviamente es ir y volcarse más hacia lo absoluto, hacia lo que genere conclusiones mucho más objetivas, y no dejar tanto espacio a la interpretación. De los grandes usos que se pueden llegar a hacer de estas métricas está obviamente el reconocer cuáles problemas o cuáles situaciones de cara a usabilidad deberían ser mejoradas.
Otras pues para complementar justamente la investigación que se hace alrededor de usuario y su comportamiento, y asimismo pues del performance del producto. Y por otro lado pues también para hacer posible triangulación y encontrar respuestas a problemas que se estén evidenciando y que son complejos de descifrar. Entonces voy a ir rápidamente a la descripción de cada una de estas métricas, y creo que se nos está ya agotando el tiempo. En lo que tiene que ver con métricas de rendimiento, aquí no voy a estar hablando prácticamente de nada nuevo, simplemente voy a destacar las que son las más importantes, como lo puede ser el Task Success. Estas métricas pueden tener una consideración binaria o midiendo unos niveles de éxito dentro de un proceso, haciendo, digamos, énfasis en algunas de las características más importantes. Las binarias, pues, es tan sencillo como que me dice si hizo o no hizo la tarea. Se calcula por cada tarea que se haya planteado dentro de la prueba y se busca que mínimo hayan 8 usuarios, aunque yo soy más partícipe de la cantidad impar de usuarios. En el caso de dirimir dudas, pues es más fácil hacerlo de esa manera. En el caso de los niveles de éxito, es entendiendo el proceso que lleva una tarea y que si bien puede no, o sea, salirse del contexto binario de si la hizo o no la hizo, es entender lo que sucede en el medio. Entonces puede haber un éxito completo, puede haber un éxito parcial o definitivamente fracaso en el desarrollo de la tarea. El time on task, que pues es quizás de los más obvios de todos, y es el calcular el tiempo que se toma el usuario completando la tarea. Hay que tener en cuenta que no necesariamente habrán casos en los que no porque lo haga más rápido va a ser mejor. Eso es muy importante entenderlo dentro de ese análisis. Por eso que la aplicación de todas estas métricas tiene mucho que ver con el contexto y no hay una receta fija para aplicar. Cada proyecto y cada circunstancia es muy particular. Esto hace también, bien medido el time on task, hace también una directa incidencia en lo que es el ROI del producto, que eso tiene mucho que ver sobre todo en activos digitales que tienen que ver con tareas operacionales y que en este caso el tiempo cuenta y puede ir muy a favor de lo que se invierte en ese activo digital. Y básicamente lo que busca es definir un tiempo promedio, también teniendo en cuenta la posibilidad de unas medias que puedan incidir en la muestra que se esté tomando. Los errores, que básicamente es todo aquello que el usuario pasa y que se desvía de lo que es el comportamiento esperado al momento de definir la experiencia. Tener en cuenta que los errores pueden variar de acuerdo al tipo de usuario y creo que eso hace parte como de lo interesante que es este tipo de mediciones, que hay que tener en cuenta la variable de que no todos los usuarios son lo mismo. Por lo tanto, es bueno clusterizar de esos usuarios que se estén utilizando en las pruebas y a quienes se les estén aplicando esta medición, entenderlos y sobre todo categorizarlos. En términos de eficiencia, pues se trata justamente de entender la cantidad de esfuerzo invertido para completar la tarea. Eso va a implicar justamente el entender que pueden haber esfuerzos cognitivos o esfuerzos físicos y que pueden ser determinantes al momento de definir si lo que estamos midiendo pasa o no pasa en el estándar que estemos definiendo como calificación positiva. Es importante que se identifiquen todas las acciones que el usuario va a desarrollar dentro de la tarea para poder entender si realmente está siendo eficiente o no, definir cuáles son las acciones, hacer conteo de cuáles son las acciones que sustancialmente el usuario está ejecutando y calcularlas solo en los casos en los que la tarea se completa. Y el learnability o la capacidad de aprendizaje, entendiendo que es justamente uno de los grandes factores en la experiencia de uso y es que la funcionalidad sea o esté ofreciendo la posibilidad de que el usuario la entienda, más allá de que la memorice, aunque hace parte
del objetivo es que comprenda cómo es que funciona y de qué manera puede desarrollar las tareas. Al final, el usuario decide cómo hacerlo, lo importante es que entienda con qué cuenta para hacerlo. En el caso de las escalas preferenciales están las escalas Likert y las escalas diferenciales semánticas. Lo particular que tiene este tipo de medición es que, y es parte de lo que a mí me gusta de este contexto, es que son de métricas de percepción y ayudan a medir el nivel emocional. Y esto es bien importante porque si hay un trigger importante a la hora de usar un activo digital, es justamente la emoción que lo envuelve. Entonces, en las escalas Likert, son las típicas evaluaciones que se hacen, ya sean con encuestas pasivas o activas o mediciones como el NPS, donde se propone una escala que puede ser de 5 a 7 puntos y el usuario califica de esa manera. Si bien eso puede rayar en lo subjetivo, el hecho de ponerle una puntuación o una escalabilidad permite ya bajarlo y tener clara la percepción de una manera mucho más cuantitativa. En el caso de las escalas diferenciales semánticas son las que utilizan estos dos opuestos, que por lo general son antónimos. Lo mismo, utilizan 5 a 7 puntos para entrar a calificarse. Hay que entender que pueden haber prejuicios que alteren la respuesta y sobre todo los que están marcados por el anonimato. Un usuario anónimo suele responder de manera más sincera que un usuario ya identificado. Entonces, tener en cuenta ese punto al momento de aplicar una escala de estas. Se puede tomar como punto de evaluación principal lo que sean las calificaciones que tengan que ver con los 2 puntos más hacia arriba de la escala y los 2 puntos más hacia abajo, que obviamente en una escala de 7 va a ser más sustancial que en una escala de 5, aunque las escalas de 5 son las que suelen ser más fáciles de procesar por parte del usuario y les exige menos al momento de responderlas. Y una de las grandes aplicaciones que puede llegar a tener este tipo de escalas o este tipo de mediciones es las que o las que se enfocan en la comparación entre lo que es la expectativa que tiene el usuario antes de una funcionalidad y la que puede tener después una vez la ejecuta, o sea, la que ya puede dictar desde la experiencia. Y están pues métricas comportamentales y psicológicas que se dividen en dos básicamente, lo que son comportamientos declarados y los que tienen que ver ya con interacción de usuario. Los declarados que básicamente están sentenciados entre los verbales y los no verbales. Por lo general en estas ejecuciones lo que se hace es predefinir una escala dentro de lo que puede considerarse una expresión positiva o una expresión negativa en el caso de los verbales. Y en los no verbales, que suelen ser los más reveladores, pues tener en cuenta, digamos, una categorización previa a las expresiones. Si para nosotros es más importante que frunza el ceño o no, que abra los ojos o no, qué tipo de expresiones podrían llegar a categorizarse y aplicarles una escala. Acá juega muchísimo el rol del observador dentro de la investigación de usuario porque es al final de cuentas quien toma la información y la traslada a la planilla o al artefacto que se esté usando para consignar la información recogida. Aquí lo importante es que el observador, tanto el moderador como observador, estén muy alineados y no haya mayor chance, siempre lo va a haber, pero no haya tanto chance a la subjetividad al momento de calificar lo que el usuario está haciendo. Y ya pues obviamente otro tipo de métricas que podrían llegar a capturarse como son la grabación de sesiones, como lo mencionaba hace un momento Jen, lo que tiene que ver con mapas de calor, scrolling maps, etcétera. Sistemas basados en video, eye tracking, simulación o emulación del eye tracking vía inteligencia artificial o ya evaluaciones mucho más profundas y detalladas como lo pueden ser los sensores de electromiograma o conductividad de piel. De acuerdo a lo que ya podría ser un esquema, un framework de medición a partir de la información capturada desde herramientas como Google Analytics, nos inclinamos por el framework HART, que como lo mencioné es el adoptado por Google.
abarca 5 dimensiones, de ahí el acrónimo, que son Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task, Success, y cada una de ellas pues con unas características particulares. La felicidad o el happiness mide o tiende a observar lo que son las actitudes y se recolecta sobre todo desde encuestas, como lo estábamos viendo ahorita en las comportamentales. El engagement, que es el nivel de involucramiento que tiene el usuario con el activo digital. La adopción, de que tanto lo adopta, que tanto que tantos usuarios nuevos hay alrededor de la funcionalidad o del activo digital que se está midiendo. La retención, y es con la que regresan la tasa con la que se mide los usuarios que regresan, los usuarios ya existentes, y el éxito en tareas que lo vimos anteriormente. Esto se surte bajo un proceso de definición de objetivos que deben ser claros y concretos y que deben enfocarse muy en la acción que el usuario debe ejecutar. Unas señales que son las que van a justamente a predecir si el objetivo se está cumpliendo, y unas posibles métricas que pueden llegar a entrar a medirlo, que aquí ya viene la parte cuantitativa, que es de donde deberíamos apoyar para complementar la información cualitativa. La idea es que sean métricas que se puedan conseguir a lo largo de un periodo de tiempo, que cuente con varias opciones, y escoger las que sean más objetivas, que le hagan mucho sentido al negocio. Esto es muy importante al momento de escoger alguna de estas métricas, que la información que arroje de cara a lo que es Product Owners o Stakeholders haga sentido al momento de la toma de decisiones, y que sean prácticas y de interpretación rápida. Ahí están mencionados algunos de los ejemplos de las métricas que podrían aplicarse para cada una de estas dimensiones. Al final, todo esto termina siendo un ciclo, y casi que esto es como lo más importante que hay por decir en este caso, ¿sí? Que si bien ya obviamente deben conocer quizás todo el proceso de diseño o de design thinking que puede haber alrededor de un proceso de producto digital, acá es importante mencionar algo, y es que una vez se construye, se mide, y de ahí se aprende y se refina. Es decir, la iteración es bien importante al momento de aplicar una métrica. No tiene sentido medir si con esa medición no se va a hacer algo, ¿sí? Y para refinar justamente esos insights que salen a partir de la medición, pues se aplican a los criterios que el negocio o el producto consideren que son más importantes. De los criterios que mencionábamos en los primeros slides, ya serán los que pesen más para el negocio, y sobre eso entrar a definir sobre qué van a construirse las mejoras que se van a dar a partir de las mediciones que se están haciendo. De aquí para algunas oportunidades, lo que nos va a devolver al proceso de ideación, y nuevamente se cumple el ciclo, o quizás vayan a salir inquietudes que valga la pena ser aclaradas desde el proceso de investigación, ya sea en el desk research o en el user research que se vaya a ejecutar. Vale, como está definido, la idea es que esto no se convierta en una actividad que se realice una sola vez. Entonces, apoyarse en las métricas y en los datos se convierte en un panorama de continuo trabajo y continuo avance. Cómo poder empezar a que un análisis sea más allá de ver el rendimiento de un número, tener claro que la analítica siempre debe estar en pro de generar unas mejoras continuas. Cuando un análisis se logra convertir en un aliado del negocio para la toma de decisiones, empezamos a ver que la analítica empieza a escalar y empieza a tener otro nivel. Cuando los datos siempre están pensados en acciones, como les decía Juan, la idea es que la información y lo que se mida siempre esté pensado en generar una acción o generar pues una actividad. Los datos son también el punto de partida para esas acciones, y eso se genera desde el desarrollo del plan de medición. Cuando el plan de medición está aterrizado hacia unos objetivos de negocio, se puede empezar a definir que cada análisis que voy a hacer va a ser en pro de una optimización o de una acción.
Entender que este proceso, como se los hemos dicho durante toda la sesión, no es un proceso que se queda estático. Esto sucede en todo el mundo digital. Lo digital nunca se queda quieto, siempre hay un avance y asimismo pasa con este tipo de análisis y de uso de los datos. Siempre hay que estar en una evolución constante, por eso debemos abrirnos el camino a analizar más allá de los indicadores que vemos día a día y empezar a proyectarnos y a tener ese crecimiento que tiene el campo digital. Saberlo comunicar. Creo que uno de los puntos más importantes es saber expresar lo que encontramos dentro de los datos y dentro de los análisis que se hace. Eso se hace mediante un proceso de identificación de cuál es el grupo de interés al que debemos comunicarle esos hallazgos que tenemos con los datos, cuáles son los procesos que se van a definir posteriores a ese análisis de información y finalmente monitorear y tener muy definidos los resultados que se esperan alcanzar. Muchas veces definimos que los resultados siempre tienen que estar guiados a tener una respuesta positiva, pero encontramos que cuando hacemos el proceso y encontramos cosas que no están del todo positivas y están más inclinadas a lo negativo, se da el proceso para iniciar nuevamente ese ciclo que hemos definido dentro del proceso y la sesión que hemos tenido. Siguiente. ¿Cómo vuelvo a este proceso una actividad diaria, una parte de mi día a día? Abriendo la mente, básicamente, eso es lo más importante, abrirnos de solo revisar números, empezar a analizar información, convertirse en un aliado del negocio. Entonces, entender más allá de cuáles son las expectativas que tiene nuestro usuario, que tiene nuestro usuario para desarrollar cualquier actividad. Proyectarnos más allá de un resultado, entender que el análisis no solo está hecho para una etapa final, sino que también puede ser un proceso que me dé un punto de partida para iniciar cualquier tipo de accionable dentro de mi activo digital. Y un punto muy clave que viene ligado a todo lo que hemos revisado de análisis y comportamiento del usuario, es muchas veces ponernos en ese papel del usuario. Como analistas muchas veces nos encerramos a analizar información y a verlo más allá en una forma de operación y no nos sentamos a responder esas preguntas que realmente los datos deberían dar, que es lo que realmente las expectativas que se debe cumplir con el usuario. Entonces, muchas veces ponernos en ese papel del usuario y pensar como él, que puede ser un trabajo complicado, pero cuando se logra da muy buenos resultados, puede ayudarnos a tener muchos puntos de partida para desarrollar un buen proceso de análisis de información. Bueno, y ya para cerrar, 4 puntos que consideramos bien importantes a manera de conclusión, y es siempre tener disponible y visible la información tanto cuantitativa como cualitativa. Esto pues apoyándose en los diferentes artefactos que la respaldan, para así generar mayor sensibilidad dentro de todos los integrantes del equipo. Pueden ser artefactos como dashboards, como personas, arquetipos, y en general todos aquellos que ustedes consideren que el equipo los va a entender y que les va a ayudar a acercarse mucho más al usuario y a su comportamiento. Acá también vale la pena decir que cada decisión que se toma es muy particular. Lo importante es tener en cuenta esos criterios de elección muy bien diferenciados y muy bien seleccionados, y reunir la información suficiente que responda a cada uno de esos criterios. La segunda conclusión es que es importante considerar que esto es un ejercicio orgánico, que esto nunca se detiene, que debe ser alimentado constantemente, que es un proceso al final de cuentas, no es una tarea con un principio y un fin, sino que siempre se cumple un ciclo. Esto obviamente en casos de equipos que tienen gente dedicada a cada una de las funciones, que hay un equipo de analítica, que hay un equipo de UX, etcétera, pues suele ser más fácil llevarlo que equipos en los que solamente hay una sola persona. Sin embargo, hay que buscar y generar los espacios y las planeaciones suficientes para que ese desarrollo no se detenga. También procurar una actitud cuestionadora.
siempre buscando la objetividad de la información, no darle tanto espacio al instinto, la verdad. Aquí la idea es que haya información realmente sustentada alrededor de todo lo que se recoge en los diferentes escenarios de investigación. También una de las cosas que consideramos bien importantes es saberse hacer preguntas. Es refinar el arte de preguntarse al final de cuentas, porque pues todas las preguntas que uno quiera las puede poner sobre la mesa, pero no todas van a ser de valor o no todas van a llevar a respuestas que realmente hagan la diferencia entre una decisión bien tomada y una decisión mal tomada. Y por último, pues involucrar a todas las instancias del producto para generarles mucho gusto y mucho placer por la información. Eh, para nadie es un secreto que una cosa son los equipos que están en la operación día a día y otra cosa es el stakeholder que está detrás y que está presionando por unas cifras. Lo que queremos decir con esta última conclusión es que si bien no necesariamente tiene que haber un trabajo conjunto entre las dos partes, sí juega un papel relevante el product owner o el intermediario que esté entre esas dos instancias, que esté moviendo esa información constantemente para que realmente otorgue y ofrezca valor y facilite las decisiones. Hasta cada presentación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Kelly, tú tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Jenny, por la interesante presentación de hoy. Como dice Juan, habilitamos el espacio para preguntas. Pueden enviarlas a través del chat o en el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma. Por aquí tenemos una para empezar. Dice, ¿qué debo esperar para comenzar a medir y tener información suficiente para una toma de decisiones más objetiva? A ver, Jen. Bueno, para empezar a medir no hay un momento definido. Lo que sí siempre recomendamos es que ese comienzo esté unido a un planteamiento, a una estrategia. Cuando se tenga definida la estrategia y se tenga definido qué esperamos responder con esa medición y a dónde queremos llegar con lo que vamos a medir, es el momento correcto para empezar a medir. El proceso empieza con una simple instalación de una herramienta, desde ahí ya empiezas a recolectar datos, entonces por eso no hay un proceso, un momento clave para iniciar, pero la idea y el momento correcto es cuando esos datos tengan valor y estén encaminados a alcanzar objetivos de negocio. Listo, perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las métricas mínimas o básicas que debo tener en cuenta? Bueno, si quieren yo respondo eso. Eso es muy relativo al producto y sobre todo al momento en el que se encuentre. Sí, no es lo mismo medir si el producto está recién lanzado, si está recién rediseñado o si está en un lapso de operación que deba ser medible. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, y dependiendo también el tipo de activo digital, no será lo mismo un sitio de generación de leads, una generación un sitio de contenidos o un retail. O el tipo de negocio, ajá. O el tipo de negocio, exacto. Tanto las dimensiones como las métricas que se adopten van a ser relativas. En algunos casos va a ser muy relevante el tema de la adopción, en otros casos va a ser muy relevante la retención, sobre todo en los casos de sitios de autogestión va a pesar mucho, sobre todo si lo llevamos al framework HEART, a la dimensión de felicidad, todo lo que es medición tanto de CSAT como de NPS, en ese caso empiezan a surtirse o a volverse más importantes esos indicadores. Entonces, depende mucho del negocio, del momento y de lo que se esté buscando con ese activo digital. Súper, muchas gracias.
Seguimos acá con otra pregunta que nos llega. Dice, ¿cuál es la mejor forma de lograr la adopción de la información cualitativa y cuantitativa dentro de una organización? Empezando por el Product Owner. Eh, yo creo que todo tiene que ver con la calidad. Yo creo que tiene que ver con la calidad de la información que se recolecta. Eh, Creo que todos los que trabajamos en el ámbito de la investigación del usuario y de la investigación del mercado y del contexto, debemos ser lo suficientemente criteriosos al escoger qué información puede ser de valor. Eso también va a depender mucho del PO y va a depender mucho también del stakeholder, que es lo que los mueva más. Hay POs y stakeholders sobre todo stakeholders que se orientan más hacia el bolsillo, obviamente hacia el ingreso, dónde ahorran más o dónde gastan más. Otros que se van a enfocar más en lo que va a ser la percepción de la marca, lo que vaya a generar mayor retención, lo que vaya a generar mayor viralización. Entonces, sabiendo leer eso, sabiendo interpretar cuáles son las expectativas tanto de negocio como las personas que están detrás del negocio, valdría la pena filtrar y depurar muy bien la información y estársela facilitando. E incluso mi sugerencia es estarla facilitando proactivamente. Va a llegar incluso el punto en que ya les haga falta y les va a extrañar cuando no se les pase la información. Entonces, esa sería una buena forma de abordarlos, creo yo. No sé, Jen, si tú quieras comentar algo más. No, está perfecto. O sea, la idea aquí es unir y entender momentos, tanto procesos, situaciones actuales, todo, para empezar a hacer pues una interpretación de la información y ampliar esos caminos para poder generar pues una unión entre los datos cuantitativos y cualitativos. Buenísimo, muchas gracias. Seguimos acá con otra inquietud. Dice, ¿es necesario seguir un framework de medición específico para garantizar resultados? No necesariamente. De hecho, algo que creo que pasé a decidir al momento de hablar del framework HART es que no todas las dimensiones aplican. O sea, el framework no necesariamente exige que todas las métricas o todas las dimensiones deban ser consideradas. Como dije hace un momento, eso depende mucho del momento y del producto. También mencionaba hace un rato que no hay una receta específica para hacer una medición. Creo que todos los proyectos, o sea, todos los productos digitales son huellas digitales, valga la redundancia, son muy particulares. Luego, yo al menos soy partidario de la prueba y el error, de ir viendo, de tener un plan inicial, pero un plan que sea escalable, un plan que sea modificable o matizable, si se puede decir así, y que por supuesto también sea sostenible, que sea posible seguirlo manteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, pues como todo plan, es cuestión de entender qué es lo que el negocio quiere lograr, qué es lo que quiere entender, a qué le está apuntando, cuál es su objetivo principal, y sobre eso pues ya delinear de qué manera entrar a medir y sostener la observación. Listo, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega, ¿qué tanto espacio hay para la toma de decisiones basada en información que es muy evidente? ¿Quién quieres contestar o contesto yo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que no hay información evidente, o sea, todos los datos, todo lo que se nos genere de información es algo que hace parte de un comportamiento, de un rendimiento. Eh, de ahí está la capacidad del analista de identificar más que si ese dato tiene valor o no tiene valor, cómo lo puedo potencializar y cómo le puedo sacar provecho a esa información. Entonces, más que partir de que un dato no tenga valor, es identificar cómo voy a usar ese dato y cómo voy a lograr que esa información se convierta en un punto de partida para una mejora.
futura. Perfecto, muchas gracias. Bueno, parece que de momento no hay más preguntas. Gracias nuevamente Juan Carlos y Jenny por su participación y por la valiosa información que nos compartieron hoy. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Les recuerdo a todos nuestros participantes que próximamente estaremos compartiendo el material de la sesión, incluyendo la presentación y la grabación como tal de la sesión. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por asistir. Esperamos verlos en una próxima oportunidad en una nueva Open Session. Muchas gracias de nuevo a Juan Carlos y Jenny. Y Muchas nada, gracias. Excelente día, gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo para todos, feliz día. Chao, Igualmente. Chao.